Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y les hablo desde Martin, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y en esta ocasión vamos a tener un vídeo que se encuadra dentro de la serie Tintín y Hergé, en la que ofrecemos comentarios críticos acerca de todos y cada uno de los álbumes que conforman la serie de las aventuras de Tintín dibujadas por el dibujante de cómics belga Hergé, también conocido como Georges Remy, que era su verdadero nombre, y en esta ocasión llegamos ya al 10º vídeo número 10, en el cual vamos a hablar sobre un libro importante dentro de las aventuras de Tintín, especialmente porque es uno de los libros más controvertidos y que más críticas le valieron a Hergé en su momento y también a partir del momento de su publicación y llegando incluso hasta la actualidad. Estamos hablando de La estrella misteriosa, que tenemos aquí en esta edición en traducción inglesa como The Shooting Star, que significa la estrella fugaz, aunque realmente la traducción que se hizo al español, La estrella misteriosa, tiene muchísimo más que ver con el título original francés, L'Étoile mystérieuse. Este es un libro que, como digo, le valió a Hergé muchísimas críticas, sobre todo por parte de aquellos que consideran que Hergé demostraba en estos momentos una ideología muy conservadora e incluso fascista. De hecho, podríamos decir que La estrella misteriosa es uno de los libros en los que se asienta con mayor claridad y con mayor fuerza esa leyenda negra en contra de la figura de Hergé, que vamos a tener que analizar, por supuesto, en los siguientes minutos al hablar acerca de L'Étoile mystérieuse o La estrella misteriosa. Se publicó este álbum originalmente en forma serializada en el diario Le Soir, diariamente dentro del propio diario, no en un suplemento, desde octubre de 1941 hasta mayo de 1942. Evidentemente estamos en uno de los momentos más negros, más complejos, más difíciles de la historia de la Europa del siglo XX, que es justamente en el medio de la Segunda Guerra Mundial, y Le Soir era un periódico con el que estaba colaborando Hergé, pero que estaba en manos del gobierno nazi que ocupó Bélgica, que había ocupado Bélgica varios meses antes. Este sería, además de ello, el primer álbum publicado en color directamente por las ediciones Casterman en el formato de 62 páginas, que sería ya el formato estándar de las aventuras de Tintín. Se publicó por primera vez en color ya directamente esta estrella misteriosa en el año 1942. Resultó que Hergé no tenía suficiente material para rellenar esas 62 páginas y se vio obligado a realizar ajustes, a realizar añadidos también, algunas viñetas más grandes, por ejemplo, para conseguir llegar a esas 62 páginas en color. En principio, La estrella misteriosa, y vuelvo a señalar aquí la portada que ahí tenemos con ese enorme champiñón que parece salir de una roca, parece en principio otro libro escapista creado durante la Segunda Guerra Mundial, como por ejemplo El cangrejo de las pinzas de oro, que ya comentamos en el vídeo anterior, pues para intentar escapar de los problemas políticos que le podía causar pues un libro de temática o una historia de temática más política, como habían sido muchos de los libros anteriores de la serie de las aventuras de Tintín. Pero en este caso está claro que tenemos elementos fantásticos, está muy claro que tenemos un viaje en barco, un meteorito que cae en la Tierra, pero solamente aparentemente es este un libro escapista. Si rascamos un poco debajo de la superficie, nos vamos a dar cuenta de que el libro tiene un contenido muy marcado por el contexto histórico y por el contexto social del momento. Debido a ello, debido a la posición que toma Hergé en estos momentos, una posición nada fácil para Hergé, todo hay que decirlo,
pues debido a ello le cayeron a Hergé muchísimas críticas encima, como ya hemos señalado. Hablemos un poco de la trama. En principio es una trama muy sencilla. Hay un meteorito que se acerca a la Tierra y parece que va a colisionar con la Tierra. Esto supondría, según parece, el fin del mundo. Al principio de esta historia hay unas magníficas escenas sofocantes de calor, de caos, de miedo, que mucho tienen que ver con la sensación que tendrían que sentir miles, millones de personas durante esta época de la Segunda Guerra Mundial. Se está acercando ese meteorito y las cosas van a cambiar. Es posible que el mundo vaya a terminarse, de la misma manera que parecía que el mundo iba a terminarse con la crudelísima Segunda Guerra Mundial. Pero los científicos del observatorio, dirigido por el profesor Teófilo Kalis, se equivocan, curiosamente, en sus cálculos, y el meteorito no va a chocar contra la Tierra, sino que va a pasar a varios miles de kilómetros de la Tierra, pero un trozo del meteorito al que se refieren con el nombre de aerolito, cae en el Mar del Norte. Y entonces se forman dos expediciones paralelas, una europea y otra estadounidense, que compiten para llegar primeros en barco al aerolito, y por tanto la historia va a ser la crónica en principio de esta competición entre una expedición marítima europea y una expedición marítima estadounidense por apoderarse de este aerolito, que tiene pues algunas características diferentes, algunas características interesantes desde un punto de vista científico. Tintín va a aparecer en representación de la expedición europea y será Tintín quien acabe alcanzando primero el aerolito. En el libro de las conversaciones con Hergé, entre Hergé y Numas Sadoul, en los años 70, Hergé habla acerca de esta expedición, porque dice que en La Estrella Misteriosa se trata, entre otras cosas, de la rivalidad por el progreso entre Europa y Estados Unidos. Añade Hergé: he descrito esta lucha a través de la carrera de dos buques hacia un mismo objetivo. En la primera versión, el Peary, es decir, el barco de una de las expediciones, la americana, enarbolaba pabellón americano, mientras que el otro buque, Logor, el Aurora, navegaba bajo bandera del Fonds Européen de Recherche Scientifique, Fondo Europeo de Investigación Científica. Bueno, esa es la explicación más o menos sencilla que en esos momentos, mirando atrás, unos 30 y tantos años después de la publicación original del libro, es la explicación que nos da Hergé. Pero si nos fijamos, y muchos críticos se han fijado en esto, la expedición europea, costeada por este Fondo Europeo de Investigaciones Científicas, incluye a científicos de todos los países neutrales, es decir, todos los científicos son o de países neutrales o de países del eje. Además, se dice también, muchos críticos han visto, que los hidroaviones que aparecen aquí están basados en aparatos usados en esos momentos por el ejército nazi. Ahí empezamos a ver ya algunas de las críticas que se le han hecho a Hergé por este libro en particular. Tenemos que pensar, eso sí, que para comprender un poco esto, Hergé estaba publicando en un momento bastante complicado de la historia de Europa en un periódico, Le Soir, que estaba controlado, que estaba dirigido por las fuerzas de ocupación nazis, con lo cual no tendría mucho sentido en ese contexto histórico que fuesen otro tipo de científicos de otras nacionalidades los que participasen en la expedición europea, pero evidentemente los datos están ahí y los científicos que aparecen en el libro todos son o de países neutrales o de países del eje.
Se ve en esta historia un claro maniqueísmo, ¿no? Porque los malos, por así decirlo, son los estadounidenses, que acababan en estos momentos de entrar en la Segunda Guerra Mundial. Entonces Hergé está criticando a los estadounidenses en un momento en el que los estadounidenses entran en la guerra y acabarán siendo una pieza importante para derrotar a las fuerzas nazis al final de esta Segunda Guerra Mundial. Yo pienso que más que un Hergé filonazi, a mí no me parece que Hergé, si vemos por ejemplo el cetro de Ottokar, está clarísimo en esa obra que Hergé no es o no era en esos momentos, ni en ningún momento, un creador de cómics fascista, no era un artista filonazi de ninguna manera, pero lo que sí era, y ya se había visto esto en Tintín en América, por ejemplo, como muchos de los belgas católicos en el momento, era una persona profundamente antiamericana, tenía un antiamericanismo y un anticapitalismo en algunos casos exacerbado, como se puede ver en Tintín en América, y yo lo hemos comentado en el vídeo que le dedicamos a ese libro. Y yo creo que eso es lo que influye mucho más en Hergé que pues, cualquier simpatía que él pudiese tener, que yo creo que no tenía ninguna por los nazis. Pero sí es cierto que publicando en un periódico dirigido, controlado por las fuerzas de ocupación nazis en Bélgica, pues él tampoco podía hacer nada que contraviniese de manera flagrante la ideología nazi en el momento. Se le puede criticar por no hacer eso, pero desde luego no seré yo quien no lo haga. Obviamente habrá que criticarlo por ello, pero creo que hay que comprenderlo también en el momento en el que se encontraba, en el momento, en el contexto en el que se publica y se crea esta obra. Por otro lado, y esto es bastante más preocupante y bastante más grave, y lo que realmente ha dado muchas alas, ha dado muchas razones a quienes critican duramente a Hergé por su ideología política o quizá por su indeterminación en su ideología política, es las acusaciones de antisemitismo que se han levantado en contra de Hergé debido a este libro, La estrella misteriosa. La expedición americana, en la versión original, que se publicó en el diario Le Soir, está costeada por un millonario que tiene tantos rasgos como nombre judíos. Blumenstein es el nombre de este millonario que aparece en la versión original de esta obra, ¿no? Entonces, evidentemente, estamos viendo a los estadounidenses desde un punto de vista negativo, y quien costea la expedición estadounidense es un judío en el medio de la Segunda Guerra Mundial. Desde luego, es algo muy desafortunado, pero que se puede leer también en clave del antiamericanismo y anticapitalismo que sentía Hergé y que ya dejó claro en otros momentos de su obra. Una cosa más preocupante es que en la versión original, no en la versión que salió en libro en 1942, sino en la versión original que salió en Le Soir, hay una viñeta que se eliminó de la edición en formato libro, en la que se presentaba a los judíos como usureros. Este era el estereotipo, evidentemente, de los judíos en esos momentos y también anteriormente, a lo largo de varios siglos, y es muy desafortunado, cuando menos, que Hergé repita ese estereotipo en esos momentos históricos en los que se encontraba. Tras la guerra, eso sí, Hergé se defendería diciendo que había presentado a personajes de varias nacionalidades y de varias etnias diferentes también de manera negativa. De nuevo, en estas conversaciones con Hergé de Numa Sadoul, un libro de absoluta referencia para cualquiera que quiera estudiar o comprender mejor la obra de Hergé, Numa Sadoul dice en cierto momento en la página número 50, le acusan además de ser antisemita, puntos suspensivos, ¿no? Y entonces Hergé responde: efectivamente he representado a un financiero antipático
con apariencias semitas, con un nombre judío, el Blumenstein de la estrella misteriosa. Pero, ¿esto significa antisemitismo? Me parece que en mi panoplia de hombres horrorosos hay de todo. He representado no pocos malos, entre comillas, de diversos orígenes, sin hacer una elección particular para tal o cual raza. Es evidente, de todos modos, continúa hablando Hergé un poco sobre este tema, es evidente que no se puede igualar esta presencia de un personaje negativo que es judío con un evidente antisemitismo de Hergé, pero desde luego es algo, desde mi punto de vista, y sobre todo viéndolo con la perspectiva que nos permite tener el paso del tiempo y el conocimiento de la historia, pues bastante desafortunado que así lo haya hecho Hergé. Sigue hablando Hergé y dice: se han explicado siempre chistes de judíos, historietas marsellesas y anécdotas escocesas, lo cual en sí no tiene nada de malo. Pero ¿quién hubiera podido prever que los chistes judíos iban a terminarse de la forma que ya es conocida en los campos de muerte de Treblinka y de Auschwitz? La pregunta tiene retórica, tiene sentido, pero tenemos que tener en cuenta que quienes critican a Hergé y lo acusan de antisemita, pues tienen bastantes argumentos para hacerlo, ya que además estaba colaborando en un diario como Le Soir que estaba requisado por los nazis. Interesante, por cierto, que Hergé va a hacer cambios en 1954, no en la versión de 1942 en color que salió como libro, sino varios años después, unos 12 años después, en una nueva versión en libro de 1954, va a hacer cambios. Por ejemplo, va a cambiar la bandera americana por la bandera de Sao Rico, que es una nación ficticia creada por Hergé, que ya aparece en otros momentos. Ya había aparecido, por ejemplo, si no me equivoco, en La Oreja Rota, por ejemplo. Y también Blumenstein, este multimillonario judío estadounidense, se convierte en Bullwinkle para intentar cambiar este nombre judío y eliminar el nombre judío, aunque los rasgos físicos como judío del personaje no se cambiaron prácticamente nada, sí su nombre, y de Blumenstein, claramente judío, pasa a Bullwinkle, que en flamenco, una versión deformada del flamenco, de la lengua flamenca, significa confitería o tienda de dulces, aunque curiosamente, con el paso de los años, Hergé se daría cuenta de que también Bullwinkle resultó ser un nombre judío, lo dice también en la página 50. Por otra parte, dice Hergé, en cierto momento suprimí el nombre de Blumenstein y lo sustituí por otro que significa en bruselense una pequeña tienda de confitería, Bollewinkel o Bullwinkle. Para que resultara más exótico, lo escribí Bullwinkle, y tiempo después me enteré de que este nombre era también un verdadero patronímico israelita. Entonces, bueno, en este caso sin querer, pero no es capaz de arreglar realmente el problema Hergé. Yo creo, sinceramente, que como otros álbumes de Tintín, la estrella misteriosa, es hijo de su momento histórico y del contexto de la ocupación nazi en el que se publicó. Yo no creo, sinceramente, que Hergé sea antisemita, no creo que Hergé sea filonazi en otros momentos de su obra, incluso anteriormente, como El cetro de Ottokar. Esto queda bastante claro. Y no me gusta, desde luego, me parece muy desafortunado, como ya he dicho en varias ocasiones a lo largo del vídeo, pero creo que su descripción de los judíos aquí tiene mucho más que ver con su antiamericanismo, con su anticapitalismo, que con antisemitismo. No hay razón, y tampoco la habrá posteriormente, ni antes ni después de esta obra, en toda la producción de Hergé, para pensar que Hergé fuese antisemita. Lo que realmente me parece incomprensible es que no modificara más
esta historia después de la Segunda Guerra Mundial, como lo hizo sensiblemente con muchas otras historias. Por ejemplo, cambió muchísimo Tintín el Congo, hizo muchos cambios en Tintín el Congo, y también, por ejemplo, en la Isla Negra, que no necesitaba tampoco demasiados cambios, pero que, como ya hemos visto, tuvo o sufrió una transformación muy importante debido a que lo pidió el editor inglés de Hergé en cierto momento en los años 60 por parecerle que la descripción de Inglaterra o del Reino Unido era demasiado anticuada. Pues no lo hace con la Estrella Misteriosa, y yo creo que no estaría mal que lo hubiese hecho. Me inclino de la misma manera que con Tintín el Congo, no por la censura de este álbum de las aventuras de Tintín, sino más bien por la inclusión, si fuese posible, de una introducción explicativa que pusiese en contexto, tanto histórico como social, como político, este 10º álbum de las aventuras de Tintín, que es La Estrella Misteriosa. Más allá de esto, quiero, para terminar, señalar algunos elementos que me parecen notables en esta historia, en La Estrella Misteriosa. Para empezar, la descripción verdaderamente efectiva del caos y del miedo por la llegada del meteorito que podemos encontrar en las primeras páginas. Me parece absolutamente magistral cómo Hergé es capaz de crear esta tensión, este ambiente de caos en el que la gente no sabe qué es lo que va a pasar. Además, la tensión va aumentando a medida que se va acercando el momento del supuesto impacto del meteorito con la Tierra. Y creo realmente que es uno de los momentos más conseguidos de todas las aventuras de Tintín. Por ejemplo, aparecen ratas que salen de las cloacas, el calor es asfixiante y se nota por las reacciones de los personajes y también por la manera en la que presenta, ¿no? Crea el ambiente. Hergé, el asfalto se derrite bajo los pies de Tintín y bajo las patas de Milou. Los neumáticos revientan. Me parece, desde luego, una metáfora, una alegoría muy clara de la situación en la que se encontraba el mundo, no solo Europa, pero el mundo en general, durante estos momentos de 1941-1942, esta Segunda Guerra Mundial. También me gusta en esta historia de Tintín, en este álbum de Tintín, la presencia muy clara de lo fantástico. Yo creo que en esto el escritor decimonónico Julio Verne, Jules Verne, tiene muchísima importancia, y Hergé desde luego conocía bastante bien el universo literario de Jules Verne, y esto se verá también en otros álbumes posteriores de Tintín. Me gusta también cómo de nuevo los sueños aparecen mezclados con la realidad en algunos momentos de esta historia para todavía añadir, hacer más hincapié todavía en el dramatismo de estas primeras escenas de La Estrella Misteriosa. Tenemos también un muy interesante personaje, o una figura muy interesante, que es la de Filípulus el Profeta, una persona que al saber lo que va a ocurrir, o al suponer lo que va a ocurrir con el impacto del meteorito, pues empieza a hablar del fin del mundo desde un punto de vista totalmente metafísico, religioso, y desde luego Hergé, como siempre, se pone del lado de la ciencia, rechazando pues toda explicación metafísica para este supuesto fin del mundo, que al final evidentemente no va a llegar, y además maltrata enormemente a este ridículo personaje de Filípulus el Profeta a través de la figura de Tintín, que pues se enfrenta en más de una ocasión a este Filípulus el Profeta y lo ridiculiza sobre todo ese discurso metafísico y religioso y profundamente dramático
de este personaje que quiere que todo el mundo se arrepienta de sus pecados debido a que el mundo se va a acabar. También el Capitán Haddock, ¿no? Que en este caso aparece porque va a dirigir el Aurora, el barco de la expedición europea, y ya vemos a un Capitán Haddock que después del Cangrejo de las Pinzas de Oro se va afianzando ya cada vez mucho más como personaje, en el que ya se puede confiar mucho más, que tiene una cierta... ya está empezando a afianzar más su personalidad, su presencia dentro de las aventuras de Tintín, y va a ser ya a partir de aquí muy muy importante en el resto de la serie. Ya no es un personaje impredecible como lo era, y ya lo hemos comentado también en el vídeo dedicado al Cangrejo de las Pinzas de Oro. Cada vez va a ser más importante el Capitán Haddock, hasta que muy pronto será una presencia ineludible y un amigo y compañero de fatigas inseparable de Tintín. En cuanto a la narración, me parece que la narración es capaz de mantener el interés hasta el final, desde ese inicio tan dramático y tan asfixiante, en el que parece que la Tierra va a llegar a su fin debido al meteorito, que se va a acabar el mundo, pues desde ese inicio hasta el final, hasta el momento en el que Tintín consigue llegar primero y poner la bandera de la expedición europea sobre lo que queda del aerolito en el Mar del Norte, pues la narración mantiene el interés del lector hasta el final, pero creo que en algunos momentos el tempo de la narración es irregular. Hay momentos de mucho interés, de mucha intensidad, pero después también hay algunos momentos en los que la narración pierde un poco de su brío y bueno, pues hay momentos quizá un poco menos interesantes desde un punto de vista narrativo. Y finalmente, aunque Hergé nunca redibujaría o modificaría por extenso esta historia de Tintín, como quizá debería haberlo hecho al término de la Segunda Guerra Mundial, dándole así, además, muchos argumentos en su contra a quienes se han empeñado en crear una suerte de leyenda negra en contra de Hergé como artista filofascista, filonazi incluso, que me parece bastante equivocado, incluso antisemita, cosa que, como he dicho, no se sostiene más allá de ciertos rasgos muy desafortunados de esta historia. Pues aunque esto no lo hizo Hergé después de la Segunda Guerra Mundial, sí está claro que después de La Estrella Misteriosa aprendió de alguna manera la lección y decidió alejarse lo máximo posible en los siguientes álbumes de cuestiones que pudiesen ser vistas desde una óptica de tipo político o desde una óptica basada en la actualidad del momento, y en los siguientes álbumes, El secreto del unicornio y El tesoro de Rácame el Rojo, se va a alejar completamente del momento sociohistórico en el que estaba encuadrado, y se va a alejar también de cualquier tema de índole política, y se va a centrar más en crear una serie de álbumes de tema puramente escapista, que tengan que ver con las aventuras en el más puro sentido de la palabra aventura. Pero por supuesto habrá que dejar esos álbumes, tanto El secreto del unicornio como El tesoro de Rácame el Rojo, que por cierto mucho tienen que ver con la reciente película de las aventuras de Tintín producida por Steven Spielberg. Habrá que dejar estos álbumes para el futuro, para siguientes entregas de esta serie de Tintín y Hergé. Llegamos así al final de este vídeo. Soy Antón García Fernández, mío es el copyright de este vídeo. Año 2019, el vídeo se grabó en directo en Martin, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, como siempre. Muchas gracias por su atención y les emplazo a futuros vídeos dedicados a otros álbumes, los siguientes álbumes de las aventuras de Tintín dentro de esta serie Tintín y Hergé en mi canal de YouTube Antón GF. Hasta entonces, muchas gracias
y hasta la próxima.